En nuestra clase anterior empezamos a ver un listado de personas que aparecen en la Biblia a los cuales se les llaman los héroes de la fe. Pero, ¿qué es fe? Para entender la fe tenemos que entender tres palabras que empiezan con C. Estas son las tres C de la fe. La primera C es conocer. Para confiar en alguien tenemos que conocerlo primero. ¿Tú confías en tus papás? Porque los conoces y sabes que ellos siempre buscan el bien para ti. Buscan lo mejor para ti. Pero no confiarías en algún extraño en la calle porque no los conocemos. No sabemos cuáles son las intenciones de esas personas ni qué quieren. Para creer en alguien y para confiar en alguien, primero debemos conocerle. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si vamos a confiar en Dios, primero debemos saber quién es Él. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Y solamente podemos conocer a Dios por medio de su palabra. El conocimiento de Dios es el primer paso para tener fe en Dios. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si conocemos quién es Él y lo vamos conociendo con el tiempo, hemos dado el primer paso para tener fe. La primera C es conocer. La segunda C es creer. No solamente debemos de conocer qué nos dice la Biblia sobre Dios, sino que también el segundo paso es creer que eso que nos dice la Biblia sobre Dios es verdad. Creer en su palabra es el segundo paso. Saber que todo lo que la Biblia nos dice es la verdad completa y lo que Dios espera de nosotros es el segundo paso para tener fe. Así que el primer paso es conocer. El segundo paso es creer que eso que conocemos es verdad. Y el tercer paso, la tercera C de la fe, es confiar. Esta es la parte práctica de nuestra fe. Cómo nosotros respondemos a eso que hemos conocido y en eso que hemos creído. La palabra confianza es una palabra que denota acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a vivir en base a lo que ya conociste y en lo que crees? Esa es la parte práctica de la fe. Es la parte que podemos demostrar y es la parte que se puede ver. Cuando unas personas rompieron el techo de una casa para meter por allí a su amigo que era paralítico y ponerlo frente a Jesús, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, quiere decir que Jesús pudo ver su fe. ¿Cómo lo pudo ver? Con la confianza que ellos tuvieron al poner al paralítico frente a Jesús. Al abrir el techo, llevarlo frente a Él, porque la fe debe de demostrarse. Cuando confiamos en una persona, solo podemos demostrar. Es como si cerraras tus ojos y te dejaras caer de espaldas hacia otra persona que sabes que va a detenerte. Confías en esa persona y por eso te dejas caer. Eso es confianza. Es una parte práctica. Es demostrar que conocemos y creemos en algo. Estas tres cosas juntas forman la fe. Para tener fe en Dios, primero debemos de conocerle. Para tener fe en Dios, debemos de creer que eso que conocemos de Él es verdad. Y para tener fe en Dios, debemos de vivir de acuerdo a eso que hemos conocido y creído. Debemos demostrar nuestra confianza en Él. Esas son las tres C con la cual nosotros podemos entender qué es la fe. Ahora, podemos también aprender de esas personas que tuvieron fe en Dios. ¿Y qué es lo que ellos hicieron para demostrar su fe? Ya vimos la fe de Abel, el cual entregó lo mejor que tenía a Dios porque lo conocía, creía en Él y confiaba en Él. Ahora vamos a ver la fe de otro personaje en la Biblia, la fe de Enoc. Ok, es momento de leer nuestra Biblia.
Es un momento especial, así que, bueno, yo sé que ya tienes tu Biblia a la mano porque ya conoces de qué se trata este tiempo de leer juntos la Biblia. Hoy vamos a leer dos pasajes de la Biblia que están muy separados el uno del otro, pero son dos partes en las cuales podemos conocer a nuestro personaje de hoy. Una es Génesis capítulo 5. Así que quiero que tengas tu Biblia apartada en Génesis capítulo 5, casi al inicio de la Biblia. Y la otra parte es casi al final de la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11. Así que pausa este video, busca estas dos partes, Génesis 5 y Hebreos 11, y luego lo vamos a leer todos juntos. ¿Ok? Génesis capítulo 5, versículo 18. ¿Estás listo? ¿Ya lo tienes? Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Yared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Yared murió a los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11 sobre Enoc. Como tú ya lo tienes apartado, entonces vamos a leer Hebreos 11, versículo 5. ¿Ok? Hebreos 11, 5. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Eso es todo lo que la Biblia habla acerca de Enoc. No nos dice mucho acerca de su vida. Primero que anduvo con Dios, que caminó con Dios y que Dios se lo llevó y que no conoció la muerte, porque tuvo fe en Dios y agradó a Dios con su fe. Ahora, ¿qué significa eso de que caminó con Dios o anduvo con Dios? El libro de Amós, en el capítulo 3 y versículo 3 nos dice que no pueden andar dos personas si no están de acuerdo. Para caminar con alguien debemos de estar de acuerdo con esa persona con la cual caminamos. Así que aquí podemos ver que si él anduvo con Dios y caminó con Dios, conocía a Dios. Creía en Dios porque estaba de acuerdo con Él y confiaba en Dios. Enoc cumplió estas 3 C que forman la fe: conocer, creer y confiar. Y no solamente eso, sino él compartía con las demás personas su fe. Ahora, Enoc vivió en una época muy difícil y muy triste, porque luego de la caída, luego de que el hombre se separó de Dios, había mucha maldad en la tierra. El primer asesinato fue el de Caín a su hermano Abel, pero no fue el único. La tierra se llenó de violencia y de maldad. Había tanta maldad que más adelante Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Así que Enoc vivió en una época llena de maldad, llena de violencia, donde la gente hacía lo que quería y estaba lejos de Dios. Y aún así, Enoc decide andar fielmente con Dios. Jesús dijo: a ustedes los voy a llamar amigos si ustedes hacen lo que yo les pido. Yo les voy a llamar amigos y ya no les voy a llamar siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su señor, pero un amigo sí le conoce.
nosotros también, al igual que Enoc, podemos ser amigos de Dios si obedecemos a Dios y de esa forma le mostramos nuestra confianza. Nosotros también podemos caminar con Dios. Enoc vivió en esta tierra difícil, llena de maldad y de violencia, y Dios decidió llevárselo a tan solo 300 años. ¿Viste cuántos años vivió el papá de Enoc? Más de 900 años. En esa época la gente vivía muchos años. Hasta que Dios decide detener tanto la vida del ser humano y acortar sus días a causa de la maldad. En esa época vivían muchos años, pero Enoc vivió tan solo un poco más de 300 años. Porque agradó a Dios y Dios decidió apartarlo de tanta maldad que había allí. ¿Conoces a Dios? ¿Crees en Dios? ¿Confías en Dios? Entonces, tienes fe en Él. Y si tienes fe en Él y obedeces lo que Él te pide, eres su amigo. Estás caminando con Dios también, al igual que Enoc. Y Dios protegió a Enoc de toda la maldad que había a su alrededor. Nuestro mundo no es tan diferente. Estamos rodeados de maldad, de violencia. La gente hace lo que quiere a nuestro alrededor. ¡Hey! Estamos en medio de una pandemia, pero Enoc caminó con Dios, dedicó su vida a obedecerle, a creer y confiar en Él. Leímos en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios debe de estar seguro de que Dios existe y es real. Demostremos nuestra fe en este mundo lleno de maldad y de violencia. Demostremos que hay un Dios de amor que perdona. Demostremos que caminamos con Él, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Con la forma en la que tratamos a los demás, demostremos que confiamos en Dios, que tenemos fe, que somos sus amigos, que al igual que Enoc, caminamos cerca de Dios, estamos de acuerdo con Él. Caminamos con Él. ¿No es hermoso lo que Enoc nos enseña en tan solo algunos versículos que la Biblia nos habla sobre Él? Sigamos el ejemplo de este héroe de la fe, que caminó con Dios, le creyó a Dios y Dios lo libró de la maldad. Agrademos a Dios con nuestra fe, es decir, conociéndole, creyendo en Él y confiando en Él. La confianza es la parte práctica, es decir, obedeciendo lo que Él nos pide. Y si hacemos eso, seremos llamados amigos de Dios.